Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. La enseñanza del día de hoy se llama Los ricos y la vida eterna. Es importante también que todos conozcamos cómo debemos de comportarnos en esta nueva vida que tenemos. Cuando habla de la vida eterna es la que ya tenemos ahora. Tenemos una vida eterna junto con el Creador, con nuestro Dios Todopoderoso, a través de su Hijo Jesucristo. Y dice así la palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Si ustedes se dan cuenta, pues ya es casi lo último de la primera carta de Timoteo y volvemos nuevamente a ver que el principal objetivo de Pablo era que Timoteo defendiera la sana doctrina. Si ustedes se dieron cuenta, toda la carta habla de cómo debemos de comportarnos en la iglesia de Cristo, que se defienda la palabra de Dios, que no se escuchen a aquellos que están tergiversando la palabra o cambiando la palabra o adulterando la palabra. Y aquí Pablo pues le vuelve a decir a Timoteo ahora acerca de los ricos. Ya vimos de las mujeres, de los niños, de las viudas, de los ancianos, de todo. Entonces ya nada más le faltaban, vimos de los esclavos también y de los amos, y ahora pues está hablando acerca de los ricos. El propósito es que nada impidiera que los congregantes conocieran el verdadero Dios, al verdadero Mesías, al verdadero Evangelio, y cómo también obtener la vida eterna y no ser engañados que la vida eterna sea de otra manera. Y algo que desde el principio Dios ha tratado de que la humanidad lo entienda es eso, conocer cómo ganar la vida eterna, porque la vida eterna pues definitivamente no es por obras, mas sin embargo los judaizantes entraron encubiertamente y empezaron a enseñar que era recibe a Cristo, pero también tienes que guardar la ley, y no era de esta manera. Así que no por obedecer la ley iban a ser salvos, ni tampoco por tener a Cristo y obedecer la ley, sino únicamente por Cristo. También, en cuestión de los ricos, hablando de esto, tenía que Pablo aclarar que la vida eterna, aparte de que no es por obras, mucho menos es por comprarlo con dinero o comprarlo con algo. Con nada podemos comprar la vida eterna. Y tristemente, había muchos ricos que estaban creyendo que con sus buenas dádivas iban a obtener la vida eterna. Y por eso Pablo no podía pasar por alto un mensaje para los ricos. No hablando de riquezas grandes, en este caso habla de los ricos, porque recordemos que había iglesias donde también había extrema pobreza. Entonces había algunas personas que sí llegaban a tener algo de dinero y creían que al ser generosos en dar sus diezmos, ofrendas, como los fariseos, como aquellos que tenían dinero y que hacían tocar trompeta, que no era llegar y tocando trompeta, sino de una manera que se notara que estaban dando sus limosnas, que daban sus ofrendas, que toda la gente se diera cuenta que ellos lo hacían. Entonces creían que con eso iban a tener el agrado de Dios. Y por eso Pablo les habla que en este mensaje, a través de Timoteo, que tuviera cuidado con los ricos y cómo comportarse los ricos en la congregación, en la iglesia. Un mensaje a donde no los reprende por ser ricos. O sea, no les está diciendo, ustedes no deben de ser ricos, o ustedes están comportándose mal por ser ricos, no. Sino más bien Pablo les está diciendo a través de Timoteo cómo deben de comportarse los ricos y qué es lo que deben de hacer con sus riquezas. No es malo, vuelvo a decirlo nuevamente, no es malo ser ricos. O sea, no es malo tener dinero.
No tenemos que hacer voto de pobreza como algunos lo hacen, que, ay, soy rico, voy a dejar toda mi riqueza, sino aquí el propósito es ver dónde está su corazón de los ricos. Ese era el propósito de Pablo, que sus riquezas no fueran su Dios o su ídolo. Así que no está reprendiéndolos, sino le dice a Timoteo que les enseñe a dónde poner su corazón. ¿Cómo está tu corazón en cuestión de lo material? Recordemos, mis hermanos, que no es malo tener riquezas. Lo malo es cuando tu corazón está en las riquezas. ¿En dónde está tu corazón? ¿A dónde pones tu corazón? Y Pablo está tratando de que todos, sin excepción, sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios al llamarnos hijos de Dios. Porque muchas veces nos llamamos hijos de Dios, pero no sabemos cómo conducirnos en la casa de Dios. Y no importa si son hombres, si son mujeres, si son jóvenes, si son ricos, si son pobres, si son libres o esclavos, el que se llame hermano debe de saber cómo debe de comportarse en la casa de Dios. Y cuando hablo de la casa de Dios, no nada más es el recinto, sino es hablar de la casa de Dios, que se supone que en cualquier lugar está Dios. No somos como aquellos que tienen a Dios encerrado en cuatro paredes, sino nosotros sabemos que Dios es omnisciente, es omnipresente y que Él sabe todo y está en todo lugar. Y Pablo trataba de que aún los ricos no fueran engañados por los falsos ministros. No sé si ustedes recuerden que al principio Pablo le dijo a Timoteo, ve y confronta a aquellos que están enseñando falsa doctrina. Y entre la falsa doctrina, recuerden, ahora es más notorio, aquellos mercaderes de la fe, que les dicen pacta, que les dicen tienes que dar diezmos, tienes que hacer esto, y Pablo era lo que estaba tratando de prevenir. Aunque Pablo no está viviendo en estos tiempos, Dios sí. Y Dios sabe que estos tiempos iban a venir y por eso la carta de Pablo a Timoteo permanece hasta el día de hoy. Porque nosotros también tenemos que tener cuidado de aquellos mercaderes de la fe que están tratando de engañar a los ricos, en este caso vamos a hablar de los ricos, a los ricos con quitarles el dinero para que inviertan en el banco de la fe. Incluso hay gente que les dice, tienes que invertir tu dinero en el banco de la fe. Y por eso Pablo les dice, echen mano de la vida eterna. Enséñales cómo deben de echar mano a la vida eterna. Porque ahorita, mis hermanos, de verdad, hay muchos, al igual que en ese tiempo, que están predicando acerca de hacer tesoros en el cielo. Y creen que, ¿cómo van a hacer tesoros en el cielo? Dando ofrendas, dando diezmos, pactando, dando dinero, y no es así, mis hermanos. No, hacer tesoros en el cielo es totalmente diferente a lo que les enseñan esos falsos maestros. Ellos están tomando ese versículo, lo sacan de contexto y de esta manera los ricos que tienen su corazón en sus riquezas creen que es verdad que dando dinero pueden recibir más bendición. Incluso les dicen que Dios bendice al dador alegre. Y no es verdad, dice Dios ama al dador alegre. Entonces los ricos, como ellos siempre están pensando en invertir su dinero para ganar, para sacar ganancias, para sacar buenos dividendos, dicen, bueno, ya soy cristiano, el pastor me está enseñando que debo de invertir en el banco de la fe para que reciba yo más dinero, pues ellos lo hacen. Que dame tu auto, sí, yo te doy mi auto, yo sé que voy a recibir 2 autos de más. Y sí, es lo que Pablo estaba tratando de enseñar a través de Timoteo a la iglesia y dile a los ricos que tengan cuidado cómo utilizar sus riquezas y aparte que tengan cuidado que sus riquezas no sea lo que está dentro de su corazón. El caso, nuevamente, seguimos hablando de los falsos pastores que hacen que pacten con dinero o posesiones, pero hay algo que es muy notorio en todos esos tipos de enseñanzas, es que de esta manera vas a tener un lugar especial en el cielo. Si tú entre más pactes, entre más ofrendes, entre más des, vas a tener un lugar especial. Ahora sí que en el lugar celestial vas a tener un lugar VIP.
Y no, mis hermanos, no es así. Entonces, eso es lo que les enseñan los falsos pastores, pero no les hablan de arrepentimiento, porque saben que si ellos verdaderamente se arrepienten y van a los pies de Cristo, pues van a abrir los ojos y se van a dar cuenta que han sido estafados, engañados y que únicamente han sido utilizados. No les hablan de arrepentimiento porque también el dinero que ellos están recibiendo, los falsos pastores, pues se les esfumaría de las manos. Les dicen que Dios bendice al dador alegre, les piden diezmos para que Dios se los multiplique y dicen que Dios lo ha dicho en Malaquías, que si ellos dan sus diezmos, Dios abrirá las puertas de los cielos. Pero no les están hablando ellos de que va a haber arrepentimiento, no va a haber perdón de pecados, sino les están hablando de que va a abrir las ventanas de los cielos para que caiga abundancia, para que caiga dinero. Eso es lo que les enseñan, porque dice así Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Recordemos que los falsos maestros, para ellos la bendición es monetaria. La bendición es dinero. La bendición no es vida eterna. Entonces les dicen a los ricos: ya te diste cuenta, si tú traes los diezmos, si tú traes tus ofrendas, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y vas a tener más abundancia. Y como ellos están acostumbrados a invertir, pues lógicamente quieren también invertir en el reino celestial, creyendo que de esa manera le agradan a Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo cómo se deben de conducir los ricos en la iglesia y que se guarden de los engañadores. ¿Sí se acuerdan que les dijo Pablo a Timoteo? Confronta, no participes de las obras engañosas de ellos, no seas parte, sino repréndelos delante de todos si persisten en pecar. O sea, Pablo le está hablando a Timoteo para que también cuando hable acerca del dinero, ya los falsos maestros sepan que van a ser descubiertos en caso de que quieran engañar a los ricos. Esos engañadores son líderes avaros, mercaderes de la fe, que para ellos la bendición es monetaria. Ellos no hablan acerca de una bendición espiritual. Siempre los mercaderes de la fe van a hablar de bendición monetaria. ¿Por qué? Porque su corazón también está en las riquezas terrenales y no en las riquezas celestiales. Ellos les piden que pacten, que vayan al banco de la supuesta fe y ponen de pretexto a Dios, pero sus vientres no se sacian de pedir y de pedir y de pedir para ellos, y definitivamente no es para Dios. Vemos en la actualidad como muchos mercaderes de la fe lo único que les preocupa es tener un lugar más amplio para meter todos sus carros, o tener un avión particular para no subir con la chusma o con la gente pecadora. Ellos están súper ungidos y ellos tienen que ir en un avión particular para que no se junten con los demás pecadores y vayan a estar contaminados. Y eso es verdad, mis hermanos, no lo estoy inventando, eso lo dicen ellos mismos, lo sacan de su boca porque eso es lo que hay en su corazón. Les dicen que para que haya grandes riquezas tiene que haber grandes inversiones terrenales. Entre más inviertes, más bendición. Entre más das dinero, más te va a amar Dios. Y eso es una gran mentira. Les piden dinero, les piden casas, les piden autos, les piden alhajas, les piden lo que sea, hasta cheques. Porque ellos lo que quieren únicamente es que tú les des dinero. Ellos dicen, es mejor dar que recibir. Y por eso es que les dicen, tienes que dar hasta que duela. Tienes que dar y dar y dar y dar. Si tu dinero no lo das al reino celestial, es que tú estás amando el dinero. Y no se dan cuenta que los que están amando el dinero son esos mercaderes de la fe. Ellos dicen que para que la semilla florezca, tienen que sembrar. Ellos tienen siempre esa palabrita: siembra en el reino de Dios y vas a ver fruto después. Y pobrecitos, nunca ven el fruto. ¿El fruto cuál? Celestial. Probablemente sí verán esa retribución después, porque van a ser igual mercaderes también de la fe.
pero nunca van a encontrar la retribución verdadera, que es la salvación y la vida eterna. Ellos toman la Biblia para su beneficio terrenal y Pablo tiene que cuidar el corazón de los ricos para que nosotros también, los predicadores de la sana doctrina, cuidemos el corazón de los ricos y que su corazón sea transformado. Jesús dejó muy claro, Jesús habló clarísimamente que las riquezas, ¿sí? Las riquezas terrenales son perecederas y número 2, con las riquezas no se gana el favor de Dios. Vamos a Mateo 6, 19, 21. Nuestro Señor Jesucristo fue bien claro. En Mateo 6, 19, 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está, ¿qué dice? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos tienen su tesoro, de su corazón, en los tesoros, en lo terrenal. Y les dice nuestro Señor Jesucristo: no pongan ahí su corazón, porque eso va a perecer un día, se los van a robar, se va a acabar, se lo va a llevar la polilla, el orín. Recordemos que eso hace que se destruya el dinero. Y Pablo no quería que fueran engañados los ricos de las iglesias. Por eso lo dije hace rato, no los estaba reprendiendo, sino los estaba previniendo, y a través de Timoteo quería que aprendieran cómo utilizar sus riquezas. Y deja muy claro su mensaje, lo importante que es la vida eterna. La vida eterna. En el último versículo les habla que echen mano de la vida eterna. Pero vuelvo a decir, Dios no está en contra de las riquezas y de que el hombre de Dios sea rico. Puede haber ricos en el reino celestial, puede haber ricos convertidos a Cristo, pero también nuestro Señor Jesucristo dejó muy claro que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. No dijo ningún rico va a entrar al reino de los cielos, sino dijo difícilmente. Porque si fuera eso, entonces Job no hubiera entrado al reino de los cielos, porque hubo ricos, Job, Abraham, David, Salomón del Nuevo Testamento, Filemón, Mateo también era rico, o Leví como se le llama, Pablo también fue rico, mas sin embargo, lo que Dios está enseñando no es que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, sino que difícilmente entrarán porque ellos están tan aferrados a sus riquezas que no tan fácilmente las quieran soltar. ¿Sí se acuerdan del joven rico, verdad? Él dijo: mejor me retiro, porque era muy rico. Y no es porque nuestro Señor Jesucristo le haya dicho: ¿sabes qué? Tienes que vender todo y sígueme. Sino fue para probar dónde estaba su corazón. O sea, no era que vendiera todo, porque si no, entonces todos los que llegamos con dinero al reino celestial, a Cristo, a los pies de Cristo, sería: no, pues tengo que hacer voto de pobreza. No, lo que quería era mostrar dónde estaba su corazón. Porque nuestro Señor Jesucristo no está pidiendo que hagamos voto de pobreza, sino que le entreguemos nuestro corazón al Señor. Dice en primera de Timoteo 6:17, y ahí es lo que dice cómo debe de ser o debe de comportarse un rico. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Una de las características que tienen la mayoría de los ricos es que se sienten poderosos. Se sienten, por eso dice que no sean altivos.
se sienten poderosos, se sienten que la gente se tiene que hacer a un lado cuando ellos van pasando, se sienten ellos que cuando entran a una congregación deben de darles los primeros lugares o los mejores lugares. Si llegan a un restaurante, que los meseros lleguen y los busquen y les pongan un lugar mejor y todo. Los ricos con su dinero se sienten altivos. Y por eso es que Pablo les dice, manda a los ricos de este siglo, ricos cristianos, que no sean altivos, que quiten toda altivez, que se vean igual, tanto el rico como el pobre, el esclavo como el amo, que se vean de la misma manera, que se vean como hijos de Dios, siervos de Dios. Y dice que no pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas. Hace rato estábamos hablando de que el orín y la polilla corrompen. El dinero no es imperecedero, el dinero perece, el dinero se acaba, y por eso le dice, ten cuidado de que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo. Y si se dan cuenta aquí, no está diciendo que el Dios vivo les va a dar riquezas, ¿sí? Dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No está hablando de dinero, sino nos está hablando de cosas. Hablando de cosas que es no nada más el dinero, sino es el vestido, el sustento, la comida, todo lo que tenemos, y dice para que las disfrutemos. Es importante esta palabra de disfrutar, mis hermanos, porque muchas veces el rico no disfruta sus riquezas porque tiene miedo de que se lo roben, tiene miedo de que se le acabe, tiene miedo de que haga una mala inversión, y por eso es que los mercaderes de la fe dicen, invierte en el reino celestial y tendrás abundancia. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo y no disfrutan sus riquezas. Hay una avaricia tan grande que dicen, no, si me compro un carro y al rato lo choco, no, mejor me compro el carro y lo guardo. Y ya no disfrutan sus riquezas. Y así están, guardando, acumulando y acumulando. Y por eso dicen que pongan su fe en el Dios vivo y Él les va a dar, y que lo disfruten lo que Dios les dé. Pablo tenía que dejar claro que las riquezas no dan la vida eterna y que aún teniendo muchas, un día morirán y esas se quedarán, mientras que sus almas permanecerán. Sus almas van a permanecer. Muchos ricos quieren heredar la vida eterna, pero sus riquezas los hacen rechazar y no obedecen la palabra. Por eso Pablo le está diciendo, primero que echen mano a la vida eterna. Este joven rico se puso triste. Muchos ricos se ponen tristes. Muchos ricos incluso, yo no sé si te ha tocado a ti irles a predicar, les hablas de la palabra de Dios, les hablas de arrepentimiento, pero ellos como que no entienden, no oyen, oyen pero no oyen, escuchan pero no escuchan, ven pero no ven, porque ellos su riqueza creen que con eso tienen el favor de Dios. Si ustedes lo ven, no nada más en el cristianismo, también en otras religiones llegan y dan dinero y creen que con eso ya tienen ganado el favor de Dios. Y otra cosa peor todavía, que los ricos que llegan al cristianismo no quieren dejar sus riquezas, y como al pastor le conviene que den sus ofrendas y sus diezmos, le dicen, mira, con que tú cumplas, aunque no puedas venir. Y ahí ves a los pseudocristianos ricos, que pobrecitos están en la ignorancia igual, están dando dinero y dicen, yo estoy cumpliendo con mi diezmo, yo estoy cumpliendo con mi ofrenda, yo estoy cumpliendo cada 8 días, nunca falta la ofrenda, nunca falta el diezmo, y ya con eso creen que tienen ganado el favor de Dios. Hay mucha gente, mis hermanos, que no se congrega, mas sin embargo nunca deja de dar su ofrendita, su diezmo. Y ahí te lo mando, pastor, te lo mando por email, te lo mando por ¿cómo se llama? De tarjeta a tarjeta, transferencia, y ahí te mando el cheque, te mando, tú no te preocupes, tú vas a tener tu dinero. Y como al mercader de la fe le conviene, dice, ok, entonces ya estás inscrito en el libro de la vida. Tristemente va a ser una gran mentira, y cuando llega ese rico,
pues va a encontrarse con que no está inscrito en el libro de la vida. Este joven rico se puso triste, no porque no podía vender todo, sino porque su corazón estaba en las riquezas. Jesucristo no le hubiera pedido que vendiera todo, nada más era probar dónde estaba su corazón. El propósito ese era de nuestro Señor Jesucristo, no que vendiera. Dijo incluso nuestro Señor Jesucristo también que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja a que un rico entrara al reino de los cielos. También nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy importante que quiero que quede bien claro. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. No puede servir a las riquezas y no puede servir a nuestro Señor Jesucristo o a Dios, porque o vas a amar más a uno que al otro. Entonces tu corazón tiene que estar totalmente entregado a Dios y ya las riquezas utilizarlas, sí para el reino celestial, utilizarlas para que las disfrutes, pero no para ganar el favor de Dios. Si hay una necesidad en la iglesia, puedes ofrendar para la iglesia, puedes dar para la iglesia incluso más de lo que tú estabas acostumbrado a dar, pero no con eso vas a ganar el favor de Dios. Que quede bien claro eso, mis hermanos. O sea, yo puedo tener 1,000,000 de pesos y digo, no lo necesito, voy a ofrendarlo a la iglesia, pero no es para ganar el favor de Dios, ni para ganar el primer lugar cuando yo entre a la congregación, sino únicamente lo estoy dando para que el servicio, para que la iglesia, para que la congregación pueda utilizarlo para las necesidades. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo estaba en contra de esos hombres que hacían tocar trompeta, mostraban el dinero que iban a dar en lugar de hacerlo en oculto. Que no lo sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Porque no nada más con los cristianos de ese tiempo o no nada más con los fariseos pasaba, mis hermanos, sigue pasando hasta el día de hoy. Y por eso Dios, a través de Juan, el que escribió Apocalipsis, se lo dijo a la iglesia de la Odisea. Vamos allá, mis hermanos. Apocalipsis 3:14. Vean a una iglesia que se sentía que tenía el poder y la riqueza. Vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia de la Odisea. Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, él es nuestro Señor Jesucristo, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿qué? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Si nos damos cuenta, la iglesia de la Odisea, nuestro Señor Jesucristo la está tomando como una iglesia. O sea, no como una congregación. Está viendo que sí son hermanos en Cristo y por eso los reprende, porque estaban poniendo o desviando su mirada en las riquezas y en su poderío. Muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros en todo caso y en todo momento y en toda situación para que nunca desviemos nuestra mirada del verdadero Dios Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo. Y es lo que estaba haciendo nuestro Señor. Dice, yo soy celoso con ustedes y yo los reprendo, pero ustedes arrepiéntanse de lo que están haciendo. No pongan su mirada en las riquezas. No vean de que, ay, están entrando mucha gente rica, qué bueno, ahora sí vamos a tener poder, ahora sí vamos a poder hacer esto, ahora sí vamos a tener mejor sonido, mejores luces, mejor lugar, vamos a comprar 20 terrenos. No, mis hermanos.
Dios reprende de esa manera a la iglesia y le dice, primero arrepiéntete y no pongas tu mirada en las riquezas terrenales porque tú estás desviándote y te estás entibiando. Ojalá, dice, fueras frío o caliente, pero eres tibio. Y si no te arrepientes, yo te vomitaré de mi boca. Y Pablo está advirtiendo a Timoteo que muchos ricos confían más en sus riquezas y creen que por sus dádivas tienen más beneficios, pero nuestro Señor Jesucristo es claro. Sin arrepentimiento, sus riquezas son basura. De nada sirven las riquezas si no hay arrepentimiento, porque Dios es el que enriquece y el que empobrece. Si Dios quiere que tú seas rico, va a dejar que tengas riquezas si eres hijo de Dios, porque sabe que las vas a utilizar sabiamente y que las vas a disfrutar. Pero si ve Dios que tienes tu mirada puesta en las riquezas, tu corazón puesto en las riquezas, Él te puede empobrecer en cualquier momento. Y pregúntenmelo a nosotros, pregúntenmelo a mí. Cuando Dios dijo, te llamo, Él nos empobreció totalmente con ese propósito, para que pusiéramos nuestra mirada en Él. Vamos a 1 de Samuel 2, 7 y 8. Así que, mis hermanos, si tenemos nuestra mirada puesta en las riquezas, cuidado, porque Dios es un Dios temible, un Dios celoso. Y dice en 1 de Samuel 2, del 7 al 8. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Hasta ahí, mis hermanos. Si se dan cuenta, nuestro Dios está hablando claramente que Él puede empobrecer, Él puede enriquecer, Él hace de cada ser humano que escoge como su hijo lo que bien le parece. ¿Por qué? Porque Dios lo hace para bien, mis hermanos. ¿Sí? Si nosotros teníamos dinero, teníamos riquezas y nos estaba desviando de la mirada de Cristo, Él nos puede empobrecer. ¿Sí? Porque si muchas veces nosotros decimos, no, es que yo tengo dinero, pero yo también tengo a Dios y en mi corazón yo primero es Dios. Y dice Dios, a ver, vende todo y sígueme. No, Señor, no me pidas eso. Entonces Dios dice, te voy a quitar todo lo que tienes para que dependas de mí únicamente. Dios lo que quiere es que dependamos de Él, porque cuando tenemos dinero muchas veces desviamos nuestra mirada. Por eso es tener mucho cuidado cuando Dios te esté dando en abundancia, cuando Dios te esté dando dinero, porque podemos desviar nuestra mirada. Y siempre debemos de tener nuestros pies bien puestos en la tierra y reconocer que si Dios me está dando es para disfrutarlo y también para la iglesia de todos los santos. Aquí lo dice más adelante. Y Pablo le sigue diciendo a Timoteo, si hay ricos en la congregación, diles que sus riquezas las usen sabiamente. 1 de Timoteo 6:18. Dice así la palabra, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Aquí Pablo ya no tuvo que decirles nada de los huérfanos, de las viudas, de los necesitados, porque ya lo había dicho anteriormente. Y aquí lo que Pablo está diciendo, ¿qué es lo que tiene que hacer un rico que sea de la iglesia con sus riquezas? No las va a tirar nada más por tirarlas, sino hay huérfanos en la iglesia, hay viudas en la iglesia, hay hermanos en necesidad, hay muchas necesidades en la iglesia. No sé si ustedes recuerdan en el libro de Hechos que muchos que tenían posesiones las vendían para ayudar a los hermanos en necesidad. Incluso había iglesias que eran pobres y más sin embargo llevaban dádiva a Pablo para que tuviera dinero o tuviera con qué aceptar, tener que comer. No había esa avaricia en los corazones de ellos.
Y Dios conoce el corazón de todos, mis hermanos, el corazón de todos, y sin excepción sabe cuándo alguien que tiene dinero está dando por agradecimiento y por amor, y también sabe cuando están dando únicamente porque quieren un beneficio. Nosotros, como hijos de Dios, mis hermanos, si tenemos un dinero extra, tenemos que darlo primeramente a los de la casa. Porque muchas veces dices, yo tengo dinero y yo le voy a dar al limonerito, al borrachito, al que está pidiendo allá, al que está pidiendo acá, y a los hermanos no, los hermanos que se aguanten, no. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo aclaró también, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. No está hablando del inconverso, está hablando del Hijo de Dios. El hermano que tiene hambre, le doy de comer. El hermano que tiene sed, le doy de beber. El hermano, en ese tiempo, recuerden que había muchos que eran encarcelados, entre esos el hermano Pablo. Entonces, el hermano Pablo estaba encarcelado, ¿y qué tenían que hacer los ricos? Llevarle dádiva para su sustento. Entonces, él no está hablando de que, ay, vamos a la cárcel a llevarle de comer al asesino, al secuestrador que no se arrepiente. No, a ellos hay que llevarles la palabra para que se arrepientan y para que crean en Cristo. Pero si hay un hermano que está apresado por causa del evangelio o por causas injustas, entonces a él sí vamos a llevarle algo para que pueda comer, para que pueda disfrutar de las riquezas que nosotros disfrutamos. Entonces les dice aquí bien claro, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Si se dan cuenta, no está hablando de dinero, sino que hagan buenas obras, que sean dadivosos. Si tienen el dinero y tienen la posibilidad, que sean dadivosos, que den al necesitado, al hermano en la fe, al de la iglesia, y que sean generosos. Yo tengo dinero, puedo ayudar a la hermana que ella no tiene para comprarse unos zapatos, que no tiene para pagar la luz, que no tiene para esto, pero ella se está esforzando. O sea, es una hermana o un hermano que se está esforzando, porque dice la palabra también que el que no trabaje, que no coma. O sea, si estamos viendo que el hermano nada más está viendo la televisión y no trabaja y no hace nada, y ay, hermanos, es que estoy pasando por mucha necesidad, pues hermano, vete a trabajar. Vete a trabajar, porque el que no trabaje, que no coma. Pero si yo estoy viendo que el hermano, la hermana se está esforzando, la viuda, el huérfano, y necesita, entonces son a los que yo les voy a ayudar si yo tengo las posibilidades. Tenemos que aclarar esto bien, mis hermanos, porque muchas veces los pobres también se aprovechan de los ricos. Se acercan al rico, al hermano rico, porque dicen, a ver qué le saco. Y no, por eso Pablo dice, enseña a los ricos cómo deben de comportarse, cómo deben de ser, para que no se aprovechen de ellos. El rico tiene que aprender a no buscar favores. Tiene que aprender a vivir o a dar más bien por agradecimiento. Yo doy por agradecimiento. Si Dios me trajo al reino celestial con riquezas, yo por agradecimiento voy a dar sin esperar ningún favor de parte de Dios ni de parte del pastor. ¿Sí? Porque muchos llegan y dicen, pastor, aquí están 1,000 pesitos, pero no me vayas a reprender, porque ando haciendo negocios chuecos, porque me ando portando mal. No, mis hermanos. Aquí los ricos que han llegado, porque Dios ha traído, han sabido que no hay solapamiento de pecado. Si pecó, se le va a reprender. Si se está comportando como debe comportarse un cristiano, pues se le va a dar el lugar de un hermano en Cristo, no un mejor lugar. Y lo mismo dice en el libro de Santiago. Si tú ves a un hermano o a una persona rica, con dinero, con alhajas, no le digas, tú sí entra aquí, siéntate hasta adelante, y si ves a alguien que no tiene dinero y lo sientas hasta allá atrás. No, mis hermanos. A todos los hermanos debemos de tratarlos por igual, sean ricos o pobres. Y eso es lo que Pablo está enseñando a todas las iglesias, en especial a la iglesia de Éfeso. El rico debe de ser dadivoso, generoso, y sus riquezas las debe de usar con sabiduría, sin derrochar y sin buscar ser enaltecido por los hombres. Un rico
verdadero hijo de Dios, nunca atesorará para él, sino que sabrá dar cuando ve la necesidad. Sabrá dar cuando ve la necesidad. Si no hay necesidad, no va a andar dando y dando y dando para que vean que yo traigo dinero. No, únicamente cuando hay la necesidad. Pero sobre todo, el rico tiene que tener su fe bien puesta en Cristo y no en el dinero. Totalmente depositada en Cristo y saber agradecer a Dios que le da lo suficiente y lo necesario para que lo disfrute, sin derrochar. Un rico verdadero siempre va a estar teniendo cuidado de cómo utiliza su dinero. No va a derrocharlo, no lo va a tirar y va a ayudar a los que verdaderamente lo necesitan. Ahora, nosotros, como lo dice en una de las iglesias de Apocalipsis, nosotros somos más que ricos, mis hermanos. Amén. Nosotros ya somos ricos, ya somos millonarios, porque tenemos la vida eterna. Amén. Un día estaremos con el Padre, disfrutando todas esas riquezas, mis hermanos. Lo dice nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, 8 al 11. Vean nada más qué hermoso le habla nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Ni siquiera la reprende. Le dice en Apocalipsis 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Mis hermanos, de verdad, esto es importante que entendamos. No está hablando en cuestión de riqueza o de pobreza terrenal. Él estaba sufriendo, la iglesia de Esmirna estaba sufriendo, había tribulación, había pruebas, él conocía todo lo que estaba pasando, pero le dice, tú eres rico, tú no te preocupes. Si estás pasando hambre, si tienes dinero terrenal, no importa. Lo que importa es lo que estás haciendo. Y dice que la iglesia de Esmirna, estaba siendo probada, pero estaba permaneciendo firme. Hermanos, todos tenemos que pasar por pruebas. Todos tenemos que pasar por tribulación. La iglesia verdadera pasa por tribulación, la iglesia verdadera pasa por pruebas, la iglesia verdadera será blasfemada por las sinagogas de Satanás, pero nosotros tenemos que permanecer porque nuestra fe está depositada en nuestro Salvador y Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Él dice, no se preocupen, porque la muerte segunda no les hará daño. Si ustedes se dieron cuenta, Esmirna no fue instada o no fue llevada al arrepentimiento, porque estaba haciendo las cosas bien. Cuando tú estás seguro de lo que estás haciendo, sabes que Dios está agradándose contigo, porque está siendo fiel. Y tenemos que ser fieles hasta la muerte. Tenemos que ser fieles hasta el último momento, mis hermanos. No importa lo que venga, no importa si hay riqueza, si hay pobreza, si hay persecución, si hay pruebas, si hay desvelos, si hay tristeza, no importa nada, ser fiel hasta la muerte. Ese es el propósito por el cual Dios nos llamó y nos rescató, ser fiel hasta la muerte. ¿Y por qué no le dijo que se arrepintiera? Porque su mirada estaba puesta en el consumador de la fe. Porque nunca había desviado su mirada estaba en Cristo, nada la había desviado, y ellos entendieron que la verdadera riqueza, al igual que Pablo, era la vida eterna. Amén. Nuestra riqueza es la vida eterna, mis hermanos. Por eso Pablo dijo, yo sé vivir en riqueza y en pobreza, en abundancia y en escasez, pero a mí no me importa eso porque ya tengo una mayor riqueza. Y era lo que Pablo le quería
enseñar a las iglesias, que nosotros no depositemos nuestra mirada en las riquezas, porque muchos han dejado todo por seguir a Cristo, pero también muchos han dejado a Cristo por sus riquezas. No quieren dejar, y no estoy hablando, muchas veces no se habla nada más de riquezas monetarias, sino a veces es la riqueza de la idolatría. Recordemos que también la idolatría es pecado, o las riquezas, la avaricia es pecado porque es idolatría. Y aquí nos está hablando nuestro Señor de que nosotros debemos de tener cuidado dónde depositar nuestras riquezas. Si nosotros somos aquellos que hemos sido llamados por el Señor, debemos dejar de todo. Dejar las redes, dejar el dinero, dejar toda riqueza, dejar toda idolatría, dejar todo y seguir a Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió con los apóstoles? Aquellos que eran pescadores, los llamó y dejaron todo y lo siguieron. Dejaron las redes, dice que al instante, al momento. No le dijeron, mañana te sigo, voy a enterrar a mis muertos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Inmediatamente dejaron todo. Porque Dios se encarga de nosotros, mis hermanos. Tenemos que aprender que Dios se va a encargar de nosotros. ¿Qué has dejado por Cristo? Dios te lo va a devolver, mis hermanos. Dios te lo devuelve. Estos pescadores dejaron su red, le siguieron, dejaron todo por Cristo, mas sin embargo, Dios les retribuyó. ¿Con qué? Con la vida eterna. Y ya para terminar, mis hermanos, vamos a hablar acerca de una mujer que no se preocupó lo que daba, sino ella se dio toda y dio todo lo que tenía, porque sabía que tenía una gran recompensa. Dice en el primera de Timoteo 6:19, ya después de que le dice cómo deben de comportarse los ricos, dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Esta mujer echó mano de la vida eterna. Todo rico que tenga riquezas terrenales nunca debe de olvidar que ante Dios no es más que un siervo inútil. Somos siervos inútiles del Señor. Dice Lucas 21:1 al 4. Levantando los ojos, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, levantando los ojos, nuestro Señor Jesucristo vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las arcas de las ofrendas, en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mis hermanos, muchas veces creemos que entre más damos dinero, más favor de Dios vamos a tener. No, si Dios ha dado el dinero para que lo demos, démoslo. Pero si Dios nos ha dado pobreza y no tenemos, como esta viuda, mucho, démoslo también con la confianza de que Dios ha visto nuestro corazón. Esta mujer dio lo que le correspondía a Dios. Yo no tengo, me voy a quedar sin comer. Soy una viuda pobre, apenas si tengo lo poco, pero recordemos también a esa viuda que le dio de comer al profeta y en su casa sobreabundó. Cuando nuestro corazón está en la avaricia, no siempre es porque hay riqueza, mis hermanos. Muchos pobres también son avaros. Muchos pobres no quieren dar lo que le corresponde a Dios porque dicen me voy a quedar sin dinero. Aún el pobre, como esta viuda, entregó todo lo que tenía sabiendo que Dios se iba a encargar de sus necesidades. Nosotros debemos de creer eso. Si Dios entregó a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna, ¿por qué yo no voy a entregar lo que tengo si sé que Dios se va a encargar de mis necesidades? Se encargó de mi vida, se encargó de mi alma, se encargó de todo, se ha encargado de mi familia, se ha encargado de mis hijos, se ha encargado de todo. Algunos de nosotros hemos pasado hambres, así al grado de ir a recoger de la basura. Mis hermanos, ahora que estamos en Cristo, Dios no desampara a sus hijos. No hay justo desamparado.
Lo dijo Job. Y de verdad, mis hermanos, yo hasta el día de hoy no he visto ni un justo desamparado. Que quede bien claro, ni un justo desamparado, porque hay muchos que se dicen hijos de Dios, pero no están viviendo como hijos de Dios y por eso Dios los desampara. Dios los hace a un lado con el propósito de que clamen a Él. ¿Sí? Porque hay mucha gente que dice, oye, pero es cristiano y está pidiendo limosna. Pues se dirá cristiano, porque Dios no desampara a los justos. Dios provee a los justos. Dios da a sus hijos. Así como los reprende, también les da. Así como los disciplina, también los ama. ¿Por qué los disciplina? Porque los ama. Entonces, el justo nunca va a estar desamparado. Y nuestro Señor Jesucristo no podía pasar por alto esto de esta viuda para dar una gran enseñanza. ¿De qué te sirve dar mucho dinero si tu corazón no está en el dador de la vida? Mejor da lo que tú tienes, dalo con alegría, porque Dios ama al dador alegre y no lo des por necesidad o no lo des por inversión, sino dalo como un verdadero agradecimiento al que te dio la vida y Él se va a encargar de ti. Mi esposa y yo lo hemos visto, mis hermanos. Cuando Dios nos puso aquí, el pie en el cuello, y nos dijo, te voy a quitar todo para que clames a mí, nosotros clamamos a Él, nos olvidamos de las riquezas y Dios empezó a proveer nuestro hogar. No en abundancia, pero sí, al menos en casa, nunca ha habido de necesidad de que no tenemos que comer. Dios nos suple, Dios nos provee y Dios nos da. Y más que nada nos ha dado una gran riqueza que es la salvación y la vida eterna. Y por eso es que el Señor dice, a los ricos enséñales cómo se deben de comportar, cómo deben de vivir, cómo deben de utilizar sus riquezas para que no un día yo los empobrezca porque sus riquezas los están desviando del camino de la verdad. Eso es muy importante para todos nosotros, mis hermanos, aprender a vivir en la riqueza, en la pobreza y con lo que Dios nos ha dado y nos seguirá dando. Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Siempre, siempre, en todo momento. Él cuidó de la viuda. Él dejó que las tinajas estuvieran siempre llenas de aceite. Él dejó que el alimento nunca faltara en esa casa. Y Él, les puedo asegurar que de esta viuda, Él se hizo cargo. No literalmente, Él dio la vida eterna, pero les aseguro que alguien se encargó de llevarle alimento a esa viuda, porque ella se despojó de todo lo que tenía.